Ella no llevaba guantes. Dijo que quería sentir el acero, cada grano, cada vibración. En las pruebas nacionales parecía fuera de lugar. Demasiado joven, demasiado silencioso, sin equipo llamativo, sin patrocinadores, sin arrogancia, solo un rifle de segunda mano y una quietud que incomodaba a los demás. Se rieron cuando ella caminó hacia la línea. Alguien susurró, se estremecerá antes de que la mira se aclare. Pero no lo hizo. Ajustó el viento, redujo la velocidad de su respiración y disparó un tiro. 2 objetivos destrozados, uno detrás del otro. El campo de tiro quedó en silencio y el instructor que una vez le dijo, «La precisión está en tu postura», se puso de pie y saludó porque ese disparo no salió de un músculo. Surgió de la memoria, de la pérdida y de algo que ningún retroceso podía sacudir. Si ese momento te dejó una marca en el pecho, dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde donde lo estás viendo hoy. Su nombre era Aaron Walker, tenía 25 años, era de un pequeño pueblo de Wyoming donde el viento nunca paraba, donde el silencio era una necesidad, no una elección. Su padre era un veterano de guerra, exfrancotirador del ejército, desplegado 2 veces en Afganistán y tirador condecorado. Volvió a casa diferente, más tranquilo, más cuidadoso con las palabras, pero todavía sabía disparar. Y le enseñó todo a su hija. Comenzó cuando tenía 8 años. Latas en postes de cercas, blancos de papel en el pasto, técnicas básicas de respiración, postura correcta, manos firmes. Disparar no es cuestión del rifle, decía. Se trata de la mente. Controla tus pensamientos, controla tu respiración, controla el disparo. Aarón aprendió rápido. Talento natural combinado con instrucción paciente. Su padre reconoció algo especial en su enfoque. La forma en que se quedó completamente quieta antes de disparar. Como parecía desaparecer en el momento. Tienes el don, le dijo. El regalo silencioso. Su padre falleció cuando ella tenía 16 años. Un ataque cardíaco, repentino y devastador. No le dejó nada más que deudas y recuerdos. Y su viejo rifle de cerrojo, el que había usado en el extranjero, también su diario de tiro, notas escritas a mano, observaciones técnicas, cálculos de viento, ajustes de elevación, ideas filosóficas. La precisión es la paciencia hecha visible. Una entrada decía, cada disparo es una conversación con la física. Aarón conservaba el rifle y el diario. Entrenó sola tras la muerte de su padre, todas las mañanas antes de la escuela, sesiones al amanecer en el campo de tiro, sin instructor, sin guía, solo las palabras escritas de su padre y la memoria muscular que él le había inculcado. No podía permitirse munición adecuada, usaba cartuchos baratos, no podía pagar las tarifas del campo de tiro, disparaba en terrenos públicos, no podía pagar entrenadores, aprendió por sí misma técnicas avanzadas. Pero siguió disparando, siguió mejorando, siguió recordando. Cada disparo era una conversación con su padre, una forma de mantenerse conectada, de honrar su memoria, de demostrar que sus lecciones no habían muerto con él. Aarón se inscribió en competiciones estatales a los 19 años. Pequeños torneos, eventos locales, clasificatorios regionales. Siempre terminaba entre los 3 primeros, a veces ganaba directamente. Pero nunca atrajo titulares, nunca buscó atención. La gente decía que era demasiado quieta, demasiado silenciosa, que no estaba hecha para los medios, que no era lo suficientemente comercializable. Pero sus puntuaciones hablaban por sí solas. Precisión constante, precisión notable, inquebrantable. Serenidad. Otros competidores respetaban sus resultados, incluso si no entendían sus métodos. Aarón disparaba de forma diferente a los demás. Sin equipo ostentoso, sin modificaciones costosas, solo equipo básico y una habilidad extraordinaria. Hacía que rifles baratos funcionaran como armas personalizadas. Hacía que los disparos difíciles parecieran rutinarios. Hacía que el silencio fuera más poderoso que la celebración. Su enfoque era puramente funcional.
sin movimientos desperdiciados, sin dramatismo innecesario. Simplemente apuntar, respirar, apretar, repetir. Como le había enseñado su padre, como disparaban los soldados en combate cuando todo dependía del primer disparo. La reputación de Aarón creció lenta y orgánicamente entre los tiradores serios que valoraban la habilidad por encima del espectáculo. Personas que entendían que la precisión era un arte, que la verdadera puntería era más que ganar. Se trataba de una ejecución perfecta, una técnica impecable, de llevar la capacidad humana al límite absoluto. Aarón encarnaba esos principios por completo. Era la prueba viviente de que el talento triunfaba sobre la tecnología, de que la disciplina importaba más que el equipo, de que los mejores tiradores no siempre eran los más ruidosos. A veces eran los más silenciosos, los que dejaban que sus balas hablaran, los que hablaban en el lenguaje universal de precisión. Aarón Walker estaba a punto de dar esa lección. A un público que creía saberlo todo sobre tiro, precisión y posibilidades, estaba a punto de aprender lo contrario. De una joven tranquila con un rifle de segunda mano y un disparo que redefiniría lo imposible, las pruebas nacionales de precisión eran legendarias en el mundo del tiro. Solo por invitación. Competición de élite, tiradores de talla mundial, campeones olímpicos, francotiradores militares, tiradores profesionales, el tipo de evento que define carreras. Cuando anunciaron una plaza para civiles, las solicitudes se multiplicaron. Cientos de tiradores cualificados. Décadas de experiencia combinada. Aarón Walker presentó una solicitud de una sola página. Sin cartas de patrocinadores, sin credenciales impresionantes, solo sus puntuaciones en la competición y una simple declaración. Disparo con precisión. Disparo con constancia. Estoy lista para demostrarlo. Su carta de aceptación llegó 6 semanas después. Probablemente cubrió un cupo. Se decía que era una candidata de la diversidad, alguien que completara el campo, que hiciera que el evento pareciera inclusivo. Nadie esperaba que fuera competitiva. Aarón llegó sola al complejo. Sin equipo, sin entrenador, sin personal de apoyo, solo el rifle de su padre en un estuche desgastado y una pequeña bolsa con su equipo personal. Las instalaciones. Fue impresionante. Campos de tiro militarira, sistemas de blancos avanzados, alojamiento profesional. Otros competidores llegaron con estilo, vehículos patrocinados, remolques de equipo, equipos de prensa. Aarón se registró discretamente, encontró su alojamiento asignado, desempacó su equipo metódicamente y se preparó para el entrenamiento. La lista de competidores parecía un salón de la fama. Veteranos con victorias confirmadas, atletas olímpicos con medallas de oro, tiradores con contratos de patrocinio y equipo exclusivo. La biografía de Aarón ocupaba 3 líneas. Tiradora autodidacta de Wyoming, ganadora de la competencia estatal, tiradora civil. Durante la sesión informativa de bienvenida, se sentó atrás, escuchó atentamente, tomó notas y no hizo preguntas. Otros competidores se presentaron en voz alta, compartieron historias de guerra, compararon equipos e intercambiaron técnicas. Aarón permaneció en silencio, observando, aprendiendo. Los días de entrenamiento fueron reveladores. Aarón eligió carriles aislados, evitó las discusiones grupales. Su rifle atrajo la atención de inmediato. Cerrojo clásico, óptica básica, modificaciones mínimas. Pieza de museo, alguien rió. ¿Todavía dispara? Aarón simplemente sonrió y continuó con su rutina de preparación. Su estilo de tiro era inusual, completamente quieta antes de disparar. Sin ajustes, sin inquieta, sin cambios de última hora. Estudiaba las condiciones, calculaba las variables y se dedicaba por completo al tiro. Otros tiradores usaban equipos de alta tecnología, ayudas electrónicas, soluciones calculadas por computadora, instrumentos de precisión. Aarón usó el diario de su padre, gráficos escritos a mano, cálculos mentales, ajustes intuitivos. Esto no es una cacería, cariño,
se burló un tirador de élite. Ahora estás en las grandes ligas. Aarón asintió cortésmente. No dijo nada, siguió practicando, siguió mejorando. Sus puntuaciones durante el entrenamiento fueron sólidas. Nada espectaculares, en la media, competente, pero nada destacable. Justo donde quería estar. Volando discreta, gestionando las expectativas, preparándose para cuando más importaba. Los demás competidores la desestimaron gradualmente. Bonita historia, participante inspiradora, una incorporación positiva, pero no una amenaza real, no material para el campeonato. Se centraron el uno en el otro, en los contendientes serios, los tiradores que realmente podrían ganar. Aarón usó su complacencia como tapadera, estudió sus técnicas, observó sus debilidades, aprendió de sus métodos mientras perfeccionaba los suyos. Practicaba de forma diferente a todos. Nada de sesiones de tiro rápido, ni entrenamiento intenso, solo disparos cuidadosos y deliberados, cada uno significativo, calidad sobre cantidad, precisión sobre velocidad, el enfoque que su padre le había enseñado. Que cada disparo cuente, había escrito, practica tiros perfectos. Cuando llega la competición, la memoria muscular se impone. Aarón confiaba plenamente en esa filosofía, incluso cuando otros cuestionaban sus métodos. Incluso cuando los entrenadores le ofrecían consejos no solicitados, incluso cuando los patrocinadores la contactaban con ofertas de equipo, se mantuvo fiel a las enseñanzas de su padre, al sistema que la había traído hasta aquí, a la tranquila confianza que definía su enfoque. El último día se acercaba rápidamente, la presión aumentaba, las apuestas subían, la atención se intensificaba, la cobertura mediática aumentó, los espectadores se congregaron. El ambiente se llenó de anticipación. Pero Aarón permaneció tranquila, concentrada, lista. Se había preparado para este momento toda su vida. No solo los aspectos técnicos del tiro, sino también la presión mental, el desafío psicológico, el momento en que todo se reducía a la ejecución, a rendir bajo el máximo estrés, cuando la chica silenciosa con el viejo rifle demostraría su valía o desaparecería. ¿Alguna vez te han subestimado y has elegido guardar silencio hasta que tus acciones? ¿Respondió por ti? Deja pasar tu momento. Que los demás sepan que no están solos. Ronda de campeonato del último día. La prueba definitiva de puntería de precisión. 800 yardas. Configuración de doble objetivo. 2 placas de acero dispuestas verticalmente, una detrás de la otra. La mayoría de los competidores apuntan al objetivo frontal. Un impacto certero garantizaba puntos. Ubicación segura. Pero Aarón había estudiado la configuración cuidadosamente, anotando la alineación precisa, la distancia entre los objetivos, la posibilidad que otros no habían considerado. Un disparo, 2 objetivos, máxima dificultad. El diario de su padre había cubierto escenarios similares. A veces, el tiro imposible es solo la física esperando coraje. El campo de tiro quedó en silencio mientras los competidores tomaban sus posiciones. Las cámaras de los medios de comunicación enfocaban. Los jueces preparaban las tarjetas de puntuación. Los espectadores contenían la respiración. Este era el momento que definiría sus carreras. Separar a los campeones de los competidores, a las leyendas de las notas a pie de página. Aarón se acercó a su posición de tiro metódicamente. Sin prisa, sin ansiedad, sin desperdicio de movimiento. Revisó su rifle una última vez, verificó los ajustes de la mira, probó el gatillo. Todo perfecto, todo listo. El viento era complicado. Ráfagas de múltiples direcciones, temperatura en aumento, densidad del aire. Condiciones cambiantes que desafiarían incluso a tiradores experimentados. Pero Aarón se había entrenado en el clima de Wyoming, donde el viento era constante, donde las condiciones cambian rápidamente, donde la adaptación era supervivencia. Interpretó las banderas, sintió la brisa en la piel, calculó mentalmente los ajustes de deriva. Sin instrumentos de alta tecnología, sin asistencia informática,
solo la experiencia y la intuición trabajando juntas. Aarón se acomodó en su posición de tiro, comprobó su punto de mira natural, controló su respiración, redujo su ritmo cardíaco. El rifle se convirtió en una extensión de su cuerpo. La mira se alineó perfectamente con su visión. El gatilló esperaba su decisión. Podía ver ambos objetivos con claridad. La placa frontal centrada en la mira, la placa trasera visible a través del hueco. El disparo requería una precisión perfecta. Sin margen de error. Sin segundas oportunidades. Fallar por 1 milímetro. Dar solo en un objetivo. Dar a la perfección. Hacer historia. Aarón cerró los ojos brevemente. Recordó la voz de su padre, su paciente instrucción. Confía en tu entrenamiento. Confía en tu preparación. Cuando llegue el momento, deja que el instinto te guíe. Abrió los ojos, fijó el objetivo, encontró su pausa respiratoria natural. El momento en que todo se alineó perfectamente. Respiración contenida, corazón en calma, mente despejada, su dedo aplicó una presión firme. El gatilló se rompió limpiamente. El rifle disparó. El retroceso se absorbió a la perfección. El seguimiento fue automático. La bala recorrió 800 yardas en 1 segundo. Dio en el centro del objetivo frontal. Atravesó el acero como papel. Continuó su viaje. La trayectoria no cambió. Dio en el centro de masa del objetivo trasero. 2 objetivos, una bala, ejecución perfecta. El campo de tiro estalló en un silencio atónito, luego asombrado, murmurando, y finalmente en un aplauso entusiasta. Los jueces verificaron el resultado varias veces. Las cámaras capturaron el logro imposible. Los competidores miraban con incredulidad. La chica silenciosa con el viejo rifle acababa de redefinir lo posible. El instructor principal se acercó lentamente. Tirador veterano, décadas de experiencia. Había visto todo tipo de disparos imaginables, pero nunca nada como esto. ¿En qué escuela te entrenó?, preguntó en voz baja. La respuesta de Aarón fue simple, honesta, perfecta. Mi padre en un campo helado con munición prestada. El instructor retrocedió, se quitó la gorra e hizo un saludo lento y respetuoso, en reconocimiento de algo extraordinario. No solo el disparo en sí, sino lo que representaba. La habilidad pura por encima del equipo caro, la determinación por encima de las ventajas, la dureza por encima de la tecnología. El público comprendió lo que había presenciado. Un momento que se recordaría para siempre. Un disparo que redefinió la puntería de precisión. Una joven que había demostrado que las leyendas podían surgir de cualquier lugar. Podían surgir sin previo aviso. Podía cambiarlo todo con un instante perfecto. Aarón aceptó la atención con gracia. Sin celebraciones, sin gestos dramáticos, solo la silenciosa satisfacción de un trabajo completado. Una promesa cumplida en memoria de su padre. Una lección que se enseñaba a cualquiera que la viera. Que la excelencia habla por sí sola. Que la preparación se encuentra con la oportunidad. Que a veces lo subestimado se convierte en inolvidable. El disparo sería analizado durante años, estudiado por estudiantes, debatido por expertos, recordado por todos los que lo presenciaron. Pero para Aarón, era simple. Había tomado todo lo que su padre le había enseñado, lo había aplicado a la perfección cuando más importaba, había dado en el blanco que había estado buscando durante toda su vida. Vida. Si crees que un legado silencioso impacta más profundamente que el ruido, suscríbete a TT Silent Valor y sigue a quienes nunca necesitaron gritar. Las ofertas llovieron de inmediato. Patrocinios, contratos de equipo, apariciones en medios, oportunidades de tiro profesional, reclutamiento militar, patrocinios de 6 cifras para alguien que nunca había buscado la fama. Aarón las rechazó todas con cortesía pero firmeza. No me interesa convertir esto en un negocio, dijo. Disparo porque mi padre me enseñó. Ya basta. Regresó a su hogar en Wyoming, al pequeño pueblo donde comenzó su viaje,
al campo de tiro donde su padre la había entrenado. Pero no desapareció del todo. Aarón abrió una pequeña escuela de tiro específicamente para mujeres jóvenes. Niñas que querían aprender, hijas que seguían los pasos de su padre, estudiantes que buscaban algo significativo. Su estilo de enseñanza reflejaba su tiro. Tranquila, paciente, metódica. Sin atajos, sin trucos, sin falsas promesas. Solo técnicas fundamentales aplicadas correctamente. Como su padre le había enseñado, como siempre se construyó la excelencia. La única decoración de la escuela era sencilla, la cita manuscrita de su padre. Enmarcado en la pared. La calma no es la ausencia de miedo. Es lo que eliges hacer en ella. Los estudiantes estudiaron esas palabras con atención, entendiendo que significaban más que disparar. Significaban vida, carácter, propósito. Aarón continuó entrenando en privado. Domingos por la mañana, sesiones al amanecer, solo ella, el viento y el acero, manteniendo las habilidades, honrando la memoria, manteniéndose conectada con lo que más importaba. Algunos dicen que todavía dispara sola, que sus puntuaciones son impecables, que podría volver a competir en cualquier momento. Pero ya había dejado claro su punto, había demostrado lo que necesitaba demostrar, había logrado lo que su padre habría querido. Sus estudiantes continúan la tradición, aprendiendo precisión, desarrollando paciencia, entendiendo que la verdadera puntería era más que dar en el blanco. Se trataba de dar en el blanco cuando más importaba, con la tranquila confianza que nace de una preparación perfecta y un propósito inquebrantable. Años después, un instructor de francotiradores les contó una historia a sus nuevos reclutas. ¿Quieres destellos? Mira la televisión. ¿Quieres precisión? Estudia a Aarón Walker. Le preguntaron si seguía compitiendo. Él sonrió con complicidad. Ella ya había dejado claro su punto. Una vez fue suficiente. En el museo de la base, su bala reposa bajo el cristal. 2 agujeros, un disparo. Alineación perfecta. La placa dice simplemente, el legado no tiene eco. Da justo en el centro. Los visitantes estudian la exposición con atención, comprendiendo que están viendo algo imposible. Posible gracias a una ejecución perfecta. Los nuevos tiradores aprenden su historia durante el entrenamiento. Como la chica tranquila con el viejo rifle redefinió el significado de la precisión. Como demostró que la excelencia proviene de la preparación, no de la promoción. Como las mejores fotografías a menudo surgen de lugares inesperados. Se susurra el nombre de Aarón Walker. En los círculos de tiro de todo el mundo, no como una celebridad, sino como un estándar, la medida de lo que es posible. Cuando el talento se encuentra con la determinación, cuando la práctica se encuentra con la oportunidad, cuando la confianza silenciosa habla más fuerte que cualquier alarde, las enseñanzas de su padre siguen vivas. En los estudiantes que entrenó, en las técnicas que compartió, en el ejemplo que dio, ese tiro perfecto puede cambiarlo todo. Si crees que algunos disparos viven para siempre, incluso en silencio, comenta en el centro de Strike y suscríbete a TT Silent Valor para más historias que apuntan con precisión y aciertan.